Bueno, es una satisfacción recibir en RPP a un arqueólogo eminente, el doctor Luis Jaime Castillo, conocido por sus contribuciones sobre la civilización mochica, pero que es un profesor universitario en la Universidad Católica y ha sido ministro de Cultura, de manera que conocen el panorama general de la gestión de la cultura y del patrimonio en nuestro país. En México hoy se ha conmemorado 500 años de la caída de la capital del Imperio Azteca, Mexica, que se llamaban ellos, al cabo de un asedio de más de 80 días, y de la presencia de españoles en México durante 2 años. Las cosas son muy diferentes de lo que pasó en el Perú, donde el Inca fue capturado fuera de su capital en Cajamarca en circunstancias diferentes. Esto, naturalmente, es un hecho de una trascendencia histórica enorme, lo que sucedió un 13 de agosto de 1521, el siglo XVI. El ensayista francés Montaigne escribió sobre eso como un momento estelar de la humanidad, donde las cosas pasaron de una manera, según Montaigne, diferente a lo que se hubiera podido desear, hacia la búsqueda de una síntesis de la humanidad. Y esto sigue dando lugar, naturalmente, a muchas especulaciones políticas. Incluso hemos visto en España hoy la extrema derecha pretende conmemorar la liberación de México por los europeos. Y hay los del otro extremo que solamente ven el aspecto genocidio, violencia, sufrimiento, etc. Díganos, por favor, ¿qué es lo que un peruano de buena fe debería saber sobre lo que sucedió un día como hoy, hace 500 años? Buenas noches, Fernando. Buenas noches. Mire, hace 500 años terminó un proceso que, como usted ha dicho, duró 2 años, desde la llegada de Cortés a Veracruz y luego la marcha hacia la capital de los aztecas, de los mexicas, y luego... como sabemos, esto es toda una historia, ¿no? Es recibido como una divinidad, luego tiene que salir, hay un combate, ¿no? La Noche Triste, que se llama, luego se alía con una serie de otros pobladores de la región y retorna, y finalmente, después de un asedio largo, captura la ciudad, cae Tenochtitlán y se acaba el Imperio Azteca y empieza, digamos, la colonia española, mexicana, ¿no? Eso sucede 11 años antes de lo que sucedió aquí en Cajamarca, ¿no? Pero de alguna manera, y efectivamente lo que sucedió aquí es mucho más resumido, en el sentido en que fue más rápido el proceso, capturan al Inca, etcétera, pero en realidad hay muchos factores semejantes. La confusión que tienen los pueblos nativos con respecto a quiénes eran estos barbudos que llegaban desde el oeste en un caso, desde el este en el otro, ¿no? ¿Qué cosa venían a hacer? En realidad... fue un problema de comprensión de cuál era la verdadera naturaleza de esto que se estaba iniciando, ¿no? Quizá si hubieran sabido cuáles eran las verdaderas intenciones de este grupo, pequeño grupo de españoles, los hubieran combatido hasta derrotarlos y probablemente eso hubiera cambiado la historia. Pero no podemos pensar en que la historia puede haber sido diferente. La historia es lo que es, ¿no? Y se dio de la manera que se dio, ¿no? Y tanto el gran imperio azteca, que era muy diferente al Tahuantinsuyo, cayó, ¿no? en 1521 y 11 años después cayó el Imperio Inca, ¿no? Los dos imperios son muy diferentes. En realidad, en el caso del Imperio Azteca, lo que tenemos es una suerte de diferentes estados que configuran una serie de alianzas, ¿no? Mientras que aquí teníamos un verdadero imperio centralizado con una capital y con un emperador que regía sobre un territorio muy, pero muy extenso. Entonces, las diferencias saltan a la vista, ¿no? Y quizá, digamos, este contrapunto entre los que lo celebran y los que más bien consideran que fue el inicio de la barbarie, es interesante analizar, porque efectivamente el proceso de conquista fue un proceso muy duro, ¿no? Un proceso de expolio, fue un proceso de destrucción. La razón por la que vinieron esta primera generación de conquistadores era básicamente para enriquecerse y regresarse. No pensaban en colonizar, en civilizar, ¿no? Esto no era el producto, la idea era cómo enriquecerse y volver. Y producto de eso fue lo que ocurrió en adelante, que fue tremendo y fue devastador para las sociedades. Ahora, yo creo que es importante reconocer que por más que trataron de hacerlo, estas huestes españolas no pudieron destruir a las culturas nativas, ¿no? No pudieron acabar con ellas. El quechua siguió siendo la lengua dominante, la cultura andina siguió siendo
lo dominante aquí, la mexica siguió siendo la lengua dominante, ¿no? Y el nahuatl siguió siendo la lengua dominante. Es decir, una sociedad que tiene una fortaleza y un arraigo no puede ser fácilmente sustituida por otra, ¿no? Entonces se genera este fenómeno en el cual van a convivir esas dos formas de ver el mundo. De acuerdo. Desde el punto de vista de la magnitud de la ciudad, ¿qué es lo que sabemos? ¿Es una ciudad de una población comparable a las que han existido en el Perú, al Cusco en particular? No, tengo la impresión de que Tenochtitlán era bastante más grande. Acuérdense que eran un conjunto de islas unidas por puentes, con canales y una serie de carreteras que comunicaban las islas con la tierra firme, pero eran enormes, ¿no es cierto? Era enorme, se decía que era tan grande como cualquier ciudad europea. Solamente el mercado, en algún momento se menciona, era más grande, era el doble de grande que Sevilla. Entonces eran realmente enormes, la cantidad de población que estaba concentrada ahí era muy grande. Ahora, México tenía una tradición de concentrar poblaciones desde la época de Teotihuacán, que es una ciudad también increíblemente grande. Aquí tenemos cosas parecidas, pero que no tienen ese tamaño tan grande como el que existía allá, ¿no? Y eso tiene varias razones que hacen, digamos, en las que difieren las sociedades mesoamericanas y las sociedades andinas, por supuesto. Desde el punto de vista militar, ¿qué cosa explica que los españoles, muy inferiores en número, hayan ganado la batalla, que no discurrió como en el Perú básicamente por la sorpresa? Porque lo que pasa en Cajamarca, como usted dice, es rápido, hay el tiro de armas de fuego con el sonido ensordecedor, pero ya en México, al cabo de 2 años, estaban preparados y el asedio tomó 80 días, el tiempo suficiente para construir barcos desde los cuales se han acercado a esas islas y bombardeado, es decir, no hubo sorpresa. Y los aztecas lograron adaptarse al bombardeo, echarse por tierra, etcétera, reaccionar. Sin embargo, ganaron los que eran mucho menos. ¿Por qué? Y hay un libro muy famoso de un geógrafo norteamericano que se llama Jared Diamond, ¿no? El libro se llama Armas, Gérmenes y Acero. Sí. Y lo que básicamente dice Jared Diamond es que lo que permitió estos procesos era la enorme diferencia tecnológica, lo cual no es necesariamente una diferencia en términos de civilización, porque adaptación para, digamos, sacarle el jugo al territorio en México, aquí en los Andes, evidentemente esas sociedades estaban muy por encima de lo que podían traer los españoles, ¿no? Más bien los españoles fueron conquistados por la cultura nativa en los dos lugares. Pero la diferencia que tenían en esas dos cosas, en esas tres cosas, el acero, ¿no es cierto?, la pólvora y las armas de fuego, evidentemente, y luego los gérmenes. Como usted sabe, después de que llegó la expedición, después de que llegó Cortés, vino una segunda expedición que mandó el gobernador de Cuba para apresar a Cortés. Y en esa segunda expedición, ¿no?, venía una persona que estaba infectado de viruela y que aparentemente él fue el que trajo la viruela. Y la viruela arrasó con la sociedad mexicana, ¿no? Y eso es una cosa que es bien interesante. Quiere decir que mató a más de la mitad de los pobladores que no estaban habituados a ese germen. Bueno, no sé si más de la mitad, posiblemente. Lo mismo sucedió aquí. Cuando llegaron ese tipo de epidemias, ¿no? Huayna Cápac aparentemente murió de viruela o de una enfermedad parecida, ¿no? Las poblaciones americanas eran bastante saludables. Cuando comparamos hoy día los huesos de los pobladores americanos del tiempo, digamos, casi del contacto, son gente sana en general. Hay pocas enfermedades circulando. Mientras que las poblaciones europeas que habían tenido una peste tras otra, la viruela, la peste negra, la peste bubónica, etcétera, y que estaban, digamos, genéticamente equipados para resistirlas, evidentemente, ¿no?, trajeron estas enfermedades para las cuales no tenían ninguna resistencia. Es decir, lo que estamos viendo hoy día con el COVID no es nada por lo que pasó en el mundo andino y en el mundo mesoamericano cuando llegaron esas enfermedades desde Europa. Y eso, que no lo veíamos antes como una ventaja, es claramente una ventaja. O sea, genéticamente, estas personas venían, digamos, con una resistividad, vamos a decir, a ese tipo de gérmenes que las poblaciones nativas no pudieron, ¿no? Y eso fue probablemente la razón que creó más, digamos, más zozobra. Algunos historiadores mexicanos insisten en que cometemos un error cuando creemos que existía un pueblo unificado en el México territorial, cuando en realidad lo que era
un mosaico de pueblos, plural, enfrentados entre sí, y que el arte de Cortés consistió en entender estas rivalidades, atizarlas y usar a los soldados que más detestaban a los mexicas dominantes. Bueno, y alguna razón tenían, porque los mexicas, digamos, en las guerras floridas, por ejemplo, capturaban una cantidad enorme de prisioneros para ser sacrificados, ¿no?, a lo largo del año, y el sacrificio humano era muy intensivo, ¿no? Entonces, evidentemente, habían pueblos que odiaban a los mexicas, ¿no?, y que apenas pudieron tener la oportunidad de rebelarse contra ellos, así lo hicieron. Nunca fue, efectivamente, una suerte de nación unificada, nunca se constituyó como un imperio. Y eso es también muy diferente al modelo de organización del imperio incaico, ¿no?, que si bien estaba conformado por pueblos diferentes, los chimú, los chinchas, los cajamarca, etcétera, ¿no?, tenía una autoridad central, una organización centralizada, ¿no? Eso no pasó en México. Entonces es un poco difícil hablar del imperio azteca como hablamos del imperio inca. Claro. ¿No? Permítame, antes de que nos vence el tiempo cruel, preguntarle si como arqueólogo suscribiría usted a la doctrina oficial plasmada en una placa célebre en la Plaza Tlatelolco, ¿no? No hubo ni derrota ni victoria. Hubo el nacimiento doloroso del pueblo mestizo, que es el México de hoy. ¿Esa declaración oficial tiene fundamento científico? Sí, definitivamente hubo en México y también aquí en el Perú, se inicia un proceso de mestizaje que lamentablemente fue un proceso en el cual unos ganaron y otros perdieron, ¿no? Y las poblaciones nativas en realidad perdieron y cedieron, ¿no?, más de lo que ganaron. Pero la historia no se puede juzgar en el sentido de qué hubiera pasado sí, ¿no? La historia es lo que es, sobre todo el pasado es lo que es y no se puede alterar. Ese choque y ese encuentro generó algo que existe hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que no solamente generó el mestizaje, generó también unas formas de resistencia que se han perpetuado hasta el día de hoy en pueblos que subsisten, ¿no es cierto? Y subsisten con una integridad cultural enorme. De acuerdo. Fíjese, la cultura es un método para adaptarse al medio ambiente. Y en ese sentido, las culturas nativas de México, del Perú, de todas las regiones, son la mejor forma de poder adaptarse a ese medio y sacarle el jugo. Y en ese sentido, podemos decir que las civilizaciones europeas fueron conquistadas por las culturas nativas de América. Muchísimas gracias, doctor Luis Jaime Castillo, por estas explicaciones que ponen en evidencia que mucho tenemos que aprender de observar la historia de México, que es la más parecida a la del Perú que hay en América. Muchísimas gracias y que tenga usted buenas noches. Nos ha dejado pensando y lo haremos leyendo la prensa mexicana los días siguientes. Que tengan muy buenas noches. Para todos ustedes, gracias por su confianza y su sintonía. Quédense en RPP, La Voz del Perú, y por mi parte nos vemos el próximo lunes a las 7 de la noche. Muy buenas noches.